Bueno, yo soy la introducción de Z. Entonces voy a dar unas palabras muy cortas. Primero agradecerles por estar aquí. Mi papel es contextualizar un poco qué fue la exposición 5 centavitos que justo cierra mañana, que lleva durante el mes de octubre en la Pinacoteca de Bellas Artes, y de dónde nace como esta iniciativa de trabajar precisamente con la colección. La Pinacoteca de Bellas Artes es un proyecto de proyección apoyado por la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad de Caldas, que lleva muchísimos años en funcionamiento, que ya justamente la profesora Alejandra Murcia nos conversará más de esto en su conferencia. Y este año decidimos hacer una propuesta de una exposición temporal donde pudiéramos mostrar parte de esa colección. Es una colección con obras muy valiosas dentro del arte moderno colombiano. Lo que realizamos en esta expo fue tomar 5 de las obras de la colección, específicamente 5 obras que muestran dos modernidades enfrentadas en el arte colombiano. Una modernidad que fue apoyada por todo lo que fue la institucionalidad histórica del arte, Marta Traba, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que fue Luciano Jaramillo, que fue Enrique Grau, ¿no? Que son como artistas con un peso bastante importante dentro de esa rama, y otras modernidades que terminan agrupándose en la Pinacoteca, que nos llevan a otros pensamientos y a otras miradas más locales, como el primitivismo de Tuara Mejía, o que nos llevan a miradas mucho más centradas dentro de la academia y dentro de los procesos de fundación de Bellas Artes, como es Alberto Pino. O también tenemos otro tipo de procesos que ya nos llevan a otra modernidad que se enfrentó con fuerza a la idea eurocentrista del arte en la modernidad colombiana, como lo es Alipio Jaramillo. Tomamos estos 5 artistas de la colección, que son obras además que son un tesoro local, que son muy importantes en la historia del arte, y le pedimos a 5 estudiantes de artes plásticas, cada uno de un semillero diferente, que reinterpretara la obra de ese artista. Ellos tomaron esta obra y pensaron en una propuesta personal que, digamos, trajera en diálogo esa obra con lo que son sus posturas y sus procesos de vida. Entonces tenemos, por ejemplo, una obra que habla sobre la lucha campesina en Colombia, reinterpretada desde la lucha obrera. Tenemos una obra que habla de la cultura popular de los pueblos, reinterpretada desde la lógica barrial. Tenemos una pieza que tiene una mujer siendo vista, reinterpretada desde la posición hoy del género y de la mujer en el arte. Cada una de ellas empieza a mostrarnos un camino de una mirada contemporánea frente a una colección histórica. Este proceso fue desarrollado durante varios meses de creación de los estudiantes, de conservación también, gracias al docente Juan David y a las clases de conservación, de limpieza de estas obras, de traerlas otra vez a poder ser vistas dentro de la muestra. Hoy, dentro de la exposición, realizamos 2 mediaciones que permiten que esta expo como que se siga viendo a futuro. Una de ellas son unas conversaciones, unas entrevistas, en donde estudiantes del semillero entrevistaron a esos 5 artistas para contar qué fue lo que hicieron en la reinterpretación y quién era ese artista que tuvieron que reinterpretar. Y por otro lado, este encuentro del ciclo de conferencias en teoría y estética, en donde lo que estamos buscando es conversar sobre cómo activar, cómo cuidar y cómo poner en diálogo las colecciones de arte dentro de las instituciones. Es un poco como el contexto de donde nace el encuentro que tenemos hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos y los dejo con nuestras moderadoras para dar inicio a las conferencias. Muchísimas gracias, André, por esa introducción. De hecho, pensando como en las colecciones, decidimos también planear una mediación para la conferencia, y es que durante las conferencias cada asistente recibirá una postal. En ella encontrará algunas preguntas relacionadas con las temáticas que se abordarán. Les invitamos a responderlas a lo largo de la conferencia según las reflexiones e ideas que surjan. Al finalizar, pues les sugerimos que las postales las compartan o las intercambian con otros participantes como una manera de compartir miradas y experiencias. También un datico ahí es que hay un código QR en las postales que lo podrán escanear para ir directamente a estas conversaciones que mencionaba André, que fue una de las otras mediaciones de esta exposición. Entonces espero también que disfruten mucho
de escribir, de pensar sobre el coleccionar y las postales. Bueno, para dar inicio, me gustaría hacer la presentación de Alejandra Murcia, quien es maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente se desempeña como docente y directora del programa de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Ha sido creadora y coordinadora del Grupo de Investigación Pragma, directora de la Pinacoteca e investigadora de los grupos de investigación Pragma y Teatro, Cultura y Sociedad, junto al que ha realizado diferentes investigaciones como Huellas Digitales, La Casa de Cristal, el cual es un proyecto ganador de la beca del Ministerio de Cultura, y 10 minutos, Performance Digital, que pone en tensión las relaciones del cuerpo-máquina en el contexto de una unidad de cuidados intensivos. Y Ajax el Hombre, visibilización de las violencias basadas en género experimentadas por varones, ganadores de la convocatoria Investigarte del Ministerio de Ciencias. Alejandra viene con su presentación Colecciones en diálogo, evolución y desafíos de una pinacoteca. ¿Sí me oyen ahí? Sí. Bueno, nos corresponde hablar sobre arte y colecciones. Vamos a hablar un poquito sobre lo he denominado, digamos, colecciones en diálogo a raíz de esta última maestría, donde me quise enfocar un poco como en entender de dónde nacen esas ideas de coleccionar, cómo se forman estos museos universitarios, qué pasa con estos museos universitarios para poder entender como la historia de la pinacoteca. Entonces, entender que las colecciones de arte son un conjunto de obras de interés o de valor especial, cuidadosamente seleccionadas y reunidas con un fin específico, bien sea por parte de instituciones públicas o privadas, coleccionistas, galeristas, marchantes, mecenas o museos, que abarcan una diversidad de estilos, épocas, artistas, técnicas y medios que aportan un rico panorama al legado, reflejando la creatividad humana, estética y cultural. Esta práctica tenemos que comprender que se remonta a la época del Renacimiento italiano y aunque es imposible afirmar que este sea realmente su origen, podemos recordar, por ejemplo, historias como la de Ptolomeo y la Biblioteca de Alejandría en el 300 a.C., donde la palabra museo hacía precisamente referencia a un templo para adorar las musas. Fue creada por Alejandro Magno en el 332 a.C. y fue un centro intelectual dominado precisamente por esa actividad que se da alrededor del museo y de la Biblioteca de Alejandría, cuyo director fue precisamente Demetrio de Alfarero, quien con sus propios libros traídos de Atenas constituyó las primeras investigaciones que daban total libertad para marcar esa primera apreciación de la investigación colectiva organizada sin directivas políticas ni religiosas. O los llamados tesauros, que eran en esa época medieval, escondían reliquias sagradas expuestas en las iglesias, objetos de diversos orígenes que en algún momento habían estado en contacto con Jesucristo, con la Virgen, con los apóstoles y los santos. Sin embargo, es posible afirmar que estas colecciones nacen con una intención de mostrar esas riquezas y ese poderío que tanto han cargado como a los burgueses y a los reyes, y surgen mecenas y patronos como Leonardo de Medici, un hombre cargado de sensibilidad artística que gozaba de la presencia de reconocidos artistas como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, entre otros, extendiéndose al arte renacentista. El coleccionismo viene entonces motivado por dos impulsos. El primero creo que es la pretensión de impresionar esa ambición que tiene el ser humano y la curiosidad innata que poseemos, y el segundo es ese impulso de preservar la memoria colectiva, convirtiéndose en una prioridad cuando eruditos y científicos se interesaban por estos objetos. Todo comienza entonces a difundirse con las cámaras de maravilla y posteriormente con los llamados gabinetes de curiosidades, habitaciones completas atiborradas de libros, textiles, vasijas, plantas, animales exóticos, rocas y obras de arte, hasta antiguas piezas arqueológicas.
caracterizadas por el desorden y por todo tipo de objetos sin importar su valor, su reflejo con la comunidad científica y exploración de la naturaleza durante esta época de los descubrimientos. Fue un fenómeno europeo que pasa del Renacimiento a la Ilustración, cuando los coleccionistas comenzaron a acumular objetos raros y exóticos traídos de viajes y expediciones. Al respecto, sobre estas expediciones o expansiones geográficas podemos recordar historias como la colección de objetos y artefactos traídos de viajes y exploraciones, una tradición que se remonta a la época de los viajes y los descubrimientos, cuyo interés por otras culturas y poder ha dejado una huella significativa. El coleccionismo se instaura en este momento en el saqueo colonial, y un ejemplo emblemático es el de Cristóbal Colón, quien al llegar a América pues, abre esas nuevas rutas marítimas, o no solo abre esas rutas marítimas, sino que también llevó consigo una gran variedad de objetos, flechas, aves, vasijas, artefactos diversos y hasta nativos americanos, y así trasplanta de un lugar a otro, marcando un hito en esa historia de la exploración. Y otro caso muy importante a resaltar es el del magnate William Randolph Hearst, un comprador compulsivo y un expoliador del siglo XX que en 1925 adquirió el claustro medieval del monasterio de Sagramenia en Segovia y lo compró por $40.000. Sorprendentemente, él desmontó toda la estructura, la embaló en cajas completamente etiquetadas y muy bien marcadas, y el problema fue que estas cajas venían con una paja. Entonces las cajas llegaban a Estados Unidos, y cuando llegaron a Estados Unidos pues desembalaron las cajas, y Europa estaba pasando en ese momento por una plaga. Entonces lo que hicieron fue solicitar que quemaran toda la paja. Esto hizo que al desembalar pues se formara como un puzzle de todo ese proceso que ya habían hecho y que habían inventariado. Esto hizo que Hearst pues, se desencantara, digamos, de este proceso, y eso causó que él guardara todo esto por años en una bodega hasta que alguien se interesa por él y lo instauran nuevamente en Miami. Entonces aquí vemos como esa parte de la expoliación, en donde no solamente se llevan obras de arte y objetos, sino que también se pueden trasladar elementos arquitectónicos. Según Castan y Sagatz, al culminar la Revolución Francesa, debido a la reordenación de esas colecciones de contenido universal, se dio lugar a los museos de carácter monográfico, de ciencias, pinacotecas, museos arqueológicos, etnográficos, entre otros. Esto puso fin a la reunión de las colecciones como ese gabinete de curiosidades y dio paso al Museo Moderno, que se centró en la presentación de colecciones temáticas especializadas. Centrando entonces la atención en los museos universitarios, podemos decir que estos se asocian a instituciones de educación superior, enfocados en la difusión del conocimiento. Desde esta perspectiva se adhieren a las definiciones del ICOM, donde el tema de la educación es prioridad para la formación de públicos, además de la investigación. Los museos universitarios se consideran entonces los más antiguos o más antiguos que los convencionales, y se remontan a la historia del Museo de Ashmolean. Ashmolean es un museo de arte y arqueología situado en Vermont Street de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que fue fundado en 1683 y surge gracias a la donación de antigüedades de Elias Ashmole y el legado arqueológico de Arthur Evans. El Ashmolean es un centro de gestión y dinamización de proyectos culturales para el encuentro y la formación de públicos en diversos lenguajes. Su principal propósito es la difusión y reinterpretación del patrimonio desde su identidad y valor como museo de universidad pública. Exhibe colecciones del Antiguo Egipto, el arte minoico, estatuas griegas y romanas, arte islámico, indio, chino y japonés, al igual que pinturas de grandes artistas como Rafael, Rembrandt, Tiziano, Turner o Picasso. La idea entonces de abrir un acceso a la reflexión y combinar la función didáctica con la estética en el ámbito de la educación en el museo es un concepto que se ha desarrollado por varios teóricos en educación y en el campo del museo. Este enfoque busca crear experiencias educativas que no solo transmitan conocimiento, sino que también fomenten la comprensión, la interpretación y la sensibilidad del visitante. Se basa en la creencia de que la visita al museo puede ser una oportunidad para que el visitante reflexione sobre temas importantes, desarrolle habilidades críticas y emocionales, además de expandir su perspectiva del mundo.
La combinación entonces de esa función didáctica con la estética busca crear una experiencia educativa que sea atractiva y reveladora, que permita conectar el contenido del museo de una manera más profunda y significativa. Busca reconocer la importancia de la experiencia sensorial y emocional y la necesidad de crear espacios y actividades que fomenten la participación activa de los visitantes en este proceso de aprendizaje. Así, el museo se convierte en un espacio que no solamente transmite conocimientos, sino que también fomenta la reflexión, la creatividad y la comprensión. Siguiendo a Soledad, lo que sucede en el concepto de educación ha cambiado. Su interpretación a lo largo de la historia nos permite entender por igual en cada una de estas etapas históricas que aunque conviene matizar, donde se acentúa su sentido original es en los museos universitarios. La razón reside en la vinculación de una institución que contiene desde la creación de estatutos, la defensa y la promoción de los valores culturales y humanísticos del individuo, a lo que se suma también el hecho de contener en sí un museo propio que refuerce ese prestigio. La idea de ese museo universitario rechaza la masificación que sufren gran parte de los museos y al mismo tiempo no implica un elitismo que puede ser considerado una perspectiva interesante. Aunque la interpretación de la situación puede variar, se puede entender que el museo universitario se enfoca en la educación y en la investigación, lo que implica un enfoque más selectivo y especializado en comparación con los museos más grandes del mundo o más populares, que buscan atraer un público amplio. En este contexto, la utilidad educativa del arte puede considerarse un valor añadido que distingue el museo universitario de otros museos. Aunque la masificación puede tener su lugar con otros contextos, esto puede ser visto como un refugio para aquellos que buscan una experiencia más profunda y enriquecedora del arte. Acá, por ejemplo, traigo a colación este distrito cultural de Saadiyat, en donde tenemos el Museo del Louvre, el Guggenheim y el Museo del Sayed, que se crean en Dubái, y aquí creo que es un ejemplo de este proceso que se da, que muchas veces los espectadores van a ver un espacio o a ver un museo más por su continente que por su contenido. Entonces, por ejemplo, el Museo del Louvre se inauguró en el 2021 y es un museo que tiene piezas alquiladas del Louvre original. Realmente la gente no va allí, que es este primero que vemos acá, realmente la gente no va allí por ver las piezas que tiene este museo, va por la arquitectura, es decir, por ese continente que tiene el museo, el cual tiene una cantidad de rosetones, tiene 4.000 metros cuadrados, está emplazado en el mar, entonces tiene un espacio donde tú llegas, bajas unas escalas y ya estás en el mar. Fuera de eso tiene una cúpula flotante de 180 metros de diámetro, compuesta por 7.850 estrellas, unos rosetones que se unen uno con otro y que de alguna manera permiten pasar la luz y generar un poco como esta estructura diseñada como de lluvia de luz o de los oasis que generan pues como estos rayos. Y también tiene un complejo de restaurantes, creo que están pensando también en hacerle un hotel. Entonces se convierte en otro tipo de espacios y otra forma de ver el museo, insisto, más por ese continente que por el contenido que tiene. El Museo de Sayed, que es se me perdió el mouse, este que tenemos acá, se supone que se inaugura ahorita en diciembre del 2025, va a ser un museo de armas, y el de Guggenheim se inaugura el año entrante. Todos pues como bajo esa misma propuesta, y sin ir más lejos podríamos ver o encontrar el Museo del Futuro. Les recomiendo buscar la página, no la voy a mostrar acá pues por el corto tiempo de la ponencia, pero realmente la experiencia que hay en este espacio o en visitar simplemente su página web hace que se atraviesen muchos sentidos. Entonces podemos ver cómo esta estructura y este continente que tiene este museo pues prácticamente se convierte en sí también en una obra de arte. Y regresando nuevamente a los museos universitarios, de acuerdo con el programa de fortalecimiento de museos, Colombia cuenta con 53 museos universitarios, de los cuales 3 se encuentran en Manizales. Uno es el Centro de Museos de la Universidad de Caldas, ahora se va a convertir en el MUC,
y este espacio contaba con una exposición arqueológica, geológica, paleontológica e historia natural. Bueno, contaba no, yo creo que va a seguir contando, pero va a estar en una distribución, digamos que diferente. El nuevo museo que se va a inaugurar aquí en el Salmona, de hecho, va a contar con piezas de la colección de la Pinacoteca que van a estar en préstamo allí a esta colección, y va a seguir funcionando el otro espacio donde van a tener como unas colecciones abiertas. El otro museo es el Zamoga de la Universidad Nacional, que ofrece una experiencia ya interactiva centrada en la ciencia y la tecnología, y el tercero, la Pinacoteca del Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, el surgimiento y consolidación de estas colecciones universitarias en Colombia tiene una raíz más profunda. Desde finales del siglo XIX, las universidades erigieron en espacios fundamentales para la formación artística y para salvaguardar el patrimonio nacional e internacional, y gracias a este esfuerzo articulado entre académicos, coleccionistas y donantes, el proceso culminó en la formalización de instituciones asociadas a pinacotecas universitarias como la de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, que fueron creadas durante la época de 1940-1950, colecciones reconocidas por ese valor académico, social y cultural, y que se consolidan como referentes nacionales e internacionales. Podemos resaltar entonces que estos museos universitarios han experimentado un cambio significativo en su función y en su enfoque. En lugar de ser simples depósitos de objetos históricos y científicos, evolucionan para convertirse en centros de innovación y colaboración interdisciplinaria, destacando la integración tecnológica para mejorar experiencias con el espectador. Además, fomentar la investigación colaborativa entre diferentes disciplinas, promueven cursos o talleres fomentando el papel importante y activo de la promoción de la inclusión y la diversidad. Pero las limitaciones presupuestarias, junto a la escasez del personal especializado, sin ahondar en el hecho de quedar al margen de las misiones institucionales, generan un gran conflicto para que instituciones puedan proyectarse con veracidad, problemática que debo resaltar, ya que se convierten en museos marginados o pasan a un segundo plano. Aún así, siguen siendo instituciones vivas debido a la labor educativa promovida en la mayoría de los casos por sus docentes, estudiantes, egresados, encargados de resaltar precisamente y enriquecer estos espacios. Y es algo que le pasa a la Pinacoteca precisamente, esos contextos institucionales que tienen, si bien hay unas misiones y en fin, no contamos con un personal especializado. Entonces los profesores que estamos a cargo de este proyecto, como lo mencionaba la profesora Andrea al principio, pues debemos dividirnos entre dar clases, tener investigaciones, tener proyección, en fin, y esto hace que la sala permanezca en gran parte cerrada. Quienes nos conocen y nos visitan saben que siempre deben contactarnos para poder abrir el espacio, porque nunca se encuentran con el espacio completamente abierto. En consecuencia de todo esto que le sucede a los museos universitarios, en el 2000 nace la UMAC, es un comité internacional para museos y colecciones universitarias, con un foro internacional que forma parte del ICOM y tiene el objetivo principal de proteger el patrimonio cultural y científico que custodian estas universidades, facilitando la colaboración de intercambio de conocimientos, experiencias entre sus miembros y la proyección conjunta para mejorar el acceso y visibilidad de las colecciones universitarias. Su misión es entonces defensor mundial de los museos y colecciones de educación superior en todas las disciplinas. Sin embargo, para pertenecer a esta red es necesario adquirir una tarjeta como miembro del ICOM, por lo que a pesar de estos esfuerzos, muchas colecciones siguen pasando desapercibidas para un público en general y hasta para las propias universidades, quienes desconocen estos espacios como un importante lugar que alberga material altamente pedagógico y curricular. Es necesario entonces recordar que en la creación del departamento de Caldas en 1905, Manizales se convirtió en un nodo estratégico para la industria, la agricultura, la cultura y el comercio, impulsando la consolidación de espacios de encuentro y de desarrollo cultural. Sin embargo, presentó desafíos como los devastadores incendios de 1925 y 26, y aún así la ciudad se reinventó, potenciando el crecimiento
perdón, cultural como el Círculo de Bellas Artes en 1931, fundado por Gonzalo Quintero, José Manuel Cardona, Alberto Arango, junto a otros artistas e intelectuales. Y posteriormente la Escuela de Bellas Artes, que antecede a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. En este marco surge la Pinacoteca como respuesta institucional destinada a visibilizar las propuestas estéticas contemporáneas que más que un espacio de exhibición se constituyó en un escenario de diálogo entre diversas corrientes y estilos artísticos. Es así como nace la historia de la Escuela de Bellas Artes, que inicia como entidad particular y posteriormente pasa a ser subvencionada por el municipio de la Sociedad de Mejoras Públicas. 9 años después se incorpora al Conservatorio de Música y en 1943 se integra a la Universidad Popular, actualmente conocida como Universidad de Caldas. La más antigua de las sedes de la universidad es el Palacio de Bellas Artes, declarado Monumento Nacional de Colombia por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido por el ingeniero José María Cardona con una arquitectura moderna republicana cuyo plano simboliza el diseño de un buque. En esta sede funciona el programa de artes plásticas, el más antiguo de la universidad y el único en la ciudad con 93 años, yo creo que ya son 94, de experiencia en la región, enfocado en la formación de artistas innovadores que promueven la cultura a través de diferentes lenguajes plásticos. En la necesidad de este programa, por contar con un espacio que albergara obras donadas por diferentes artistas reconocidos regional, nacional e internacionalmente, se crea la Pinacoteca del Palacio de Bellas Artes, el 11 de mayo de 1992, por resolución del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, y este espacio a la fecha reúne 195 obras artísticas que constituyen su acervo. Ahorita igual nos contaba que el banco tiene alrededor de 8.000, nosotros somos muy orgullosos contando que tenemos 195 en un espacio pues, que es realmente pequeño. Por resolución, este espacio que a la fecha reúne 195 obras artísticas que constituyen su acervo, con artistas como Enrique Grau, pintor de pinturas amerindias y afrocolombianas, Alipio Jaramillo, reconocido por los rostros de la diversidad, Gustavo Salamea, hijo de Marta Traba, escritora y crítica de arte argentino-colombiana, y Alberto Salamea, político, periodista diplomático, Junji Konishi, pintor y grabador y escultor japonés, por mencionar algunos. Pero poco o nada se ha escrito sobre ellos y de la colección que acá se alberga. La Pinacoteca se ha constituido entonces como un museo universitario único en la región, destinado a preservar y difundir este valioso legado. Digo único en la región porque ahorita mencionaba que eran 3, el MUC, que está más, pues que digamos que sus colecciones son más de geológica, paleontológica, y la colección que tiene realmente de arte es mínima. Del arte como tal me refiero a obras de arte pictóricas, escultóricas y en fin. El Samoga, que es más un museo de ciencia e interacción, entonces por eso lo denomino como único. Aunque carece de una sala de exposición permanente, ese espacio asignado en 1992 respondió a la necesidad de conservar y exhibir obras que hasta entonces se distribuían en pasillos y bibliotecas. Desde entonces, la colección inscrita en el Catálogo de Colecciones Nacionales 5 cumple con los estándares museales exigidos, constituyéndose en un patrimonio fundamental para el departamento y el país. Con obras que albergan pintura, grabado, escultura y fotografía, la colección cuenta o da cuenta de la evolución artística local e histórica, convirtiéndose en un testimonio esencial para nuevas generaciones. Acá vemos un poco como el plano 3D, un levantamiento 3D de la sala, que hace parte del libro que resume la colección. Esta parte corresponde a la sala de exposición temporal, una sala en la que realizamos, bueno, junto a la rotonda, que es otra de nuestras salas, se realizan alrededor de 20, 30 exposiciones al año. Y este espaciecito que tenemos acá, acá tenemos la bodega. En este primer espacio pues está como la sala de dirección y tenemos el espacio para
el mantenimiento y conservación de las obras, un espacio que también utilizan los artistas invitados a exponer en esta sala temporal. Y en estos últimos 3 espacios, estos últimos 3 son los que albergan la colección o este acervo cultural que tiene la Pinacoteca. Este cuidado o el cuidado de estas piezas pues ha presentado enormes desafíos de acuerdo con este tipo de espacio. La ausencia de ese espacio adecuado y una sala permanente limita la conservación y la apropiación social, afectando la estabilidad ambiental y física de las obras. Por tanto, es una colección que en la mayoría de los casos pues, permanece oculta a los ojos del público y que digamos que en esta época en la que llevo como directora se han desarrollado con alrededor de 4 exposiciones que han mostrado un poco como la colección. Entonces, la importancia de esta colección no solo radica en la cantidad de obras, sino en la calidad y contexto y diversidad de sus autores, cuya trayectoria enriquece la narrativa cultural de este país. Para abordar los desafíos que la colección enfrenta y cumplir con los estándares de conservación, se implementó un plan de acción que propuso realizar un diagnóstico exhaustivo del estado de conservación de la colección y las condiciones actuales de almacenamiento que presenta la sala, para lo cual se realizó una investigación presentada por el docente Jorge Hernán Vélez, adscrito al Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, denominado Diagnóstico Climático y Estado de Conservación para la Recuperación y Protección de la Pinacoteca. De acuerdo con esto, pues existen publicaciones, o esta investigación más bien, no existen publicaciones asequibles al público, simplemente de esta investigación queda un documento digital que contiene un informe y un registro fotográfico de la colección entregado a la Oficina de Investigaciones de la Universidad. En el marco de esta investigación, Lagos y su equipo de trabajo, conformado por otros docentes del departamento, pues llevaron a cabo un proceso de digitalización y catalogación de 195 obras que hacen parte del depósito de la colección y destacan a nivel nacional. Enfatiza obras de la colección con artistas ya mencionados, destacando un artículo publicado en el año de 1994 por la revista Dinero, donde se expone el valor de las obras de Grau que oscilan entre los 40 y los 70 mil dólares. Lago sugiere, por tanto, que el valor mínimo de la colección de la Pinacoteca de Bellas Artes es de 40 mil dólares. Esta investigación permitió la catalogación digital con un registro distribuido por capítulos que reconocen las obras de diferentes técnicas. El libro entonces tiene pues todas las fotografías de la colección y se divide por dibujo, grabado, pintura, escultura y fotografía. Sin embargo, y a pesar de su importancia, si bien posee un espacio propio de almacenaje, no goza de una sala de exposición permanente ni cuenta con la debida adecuación para esta correcta manipulación y conservación. Estos desafíos que presenta la colección, sin espacios adecuados y sin el debido almacenamiento, son significativos e incluyen la afectación de las obras en fluctuaciones peligrosas de temperatura, humedad, iluminación, entre otros. Todos sabemos que Manizales es bastante húmeda. Desde este proyecto de investigación, en el cual también participó, por ejemplo, el profesor Juan David, que está por acá, se consiguieron o se adquirieron unos deshumidificadores. Son 3 deshumidificadores que se prenden alrededor de las 7 de la mañana y a veces al mediodía ya pueden estar llenos. Entonces es un espacio muy pequeño que debe pues, cuidarse bastante para poder albergar esta colección y que ella se mantenga pues, con el correcto cuidado. Aquí estamos viendo como un proceso que hicimos también con el profesor Juan David. En el momento que recibo la sala y la colección, realmente la colección estaba en el suelo, porque no tenía o no tiene o no cuenta con esas adecuaciones indicadas. Y lo que hicimos fue conseguir unas estanterías de la antigua biblioteca para poder hacer ese proceso de limpieza y un mejor almacenaje de las obras. Desde esta dirección entonces se ha permitido mejorar un poco en compañía del profesor Juan David esa conservación. Se realiza un estado de limpieza y de conservación de manera anual
pero también se ha trabajado junto con los arquitectos de la universidad en pro de tener un espacio realmente que se pueda controlar con una estantería adecuada, con un sistema de rieles para el correcto almacenaje. Aquí estamos viendo ya pues como el diseño que hacen los arquitectos para poder instalar este sistema de rieles y tener una colección más asequible desde sus bodegas al público. El material de gestión, desde el 2016 la sala ha realizado alrededor de 3-4 exposiciones emblemáticas. La primera fue la curada por el maestro Vicente Matijasevic, fue un profesor e investigador del departamento, y en algún momento para la conmemoración de los 90 años del Departamento de Artes Plásticas se le invitó para que hiciera una curaduría de una exposición que él denominó Maestros Aquí. Esta fue una exposición de manera virtual a partir de una plataforma VR, pues logramos crear un nuevo espacio para albergar la colección. El maestro, para quienes les interese, hay 2 videos alojados en el canal de YouTube de la Pinacoteca. Uno es este que están viendo acá, donde se hace un recorrido por la sala de exposición, porque lastimosamente pues estas plataformas de realidad virtual no permiten sino hacer como hasta 10 exposiciones y toca pues estar desmontando para poder montar otras. Y el otro video que pueden encontrar allí es un video muy detallado que el maestro hace sobre la descripción de las obras y de los artistas participantes. Creo que es lo único que podemos encontrar en materia realmente de investigación o de eso lo que podemos contar y conocer de los artistas que albergamos en esta exposición. La otra exposición fue para los 80 años de la Universidad de Caldas y se realizó en el 2023. En medio de la celebración de estos 80 años se hizo la exposición en el campus central, en el edificio administrativo, la sala de la rectoría. Fue una invitación que nos hizo Laura Uritica, que es la actual directora del MUC, y junto a Mateo Quintero y a Julián Mejía hicieron una selección digamos que se centraron mucho en observar cada una de las obras, en hacer un proceso de registro, en catalogar también ese proceso que ellos querían, y también fue un proceso muy lindo como en el hecho de que la obra salga directamente de la Pinacoteca. En su texto curatorial, este equipo presenta una reflexión sobre el origen y evolución de la Universidad de Caldas, enfatizando en la importancia de las ideas colectivas y de la creación de instituciones educativas. Se destaca que en 1943 un grupo de personas unieron esfuerzos para fundar la Universidad Popular, que más tarde se convertiría en Universidad de Caldas, y aunque no podían prever su futuro, compartían un compromiso de mejora social y de educación en la región. Desde sus inicios, la universidad ha estado vinculada a las artes, lo que se refleja en la construcción del Palacio de Bellas Artes y en la influencia de artistas en su desarrollo. Y este equipo curatorial también menciona o sugiere que la universidad y su colección artística están en un constante movimiento, invitando a la comunidad a reconocer y a valorar las obras expuestas. Se enfatiza en el proceso de construcción de un mejor lugar, en continuo con las obras que son fundamentales para este desarrollo. Por último, pues no les voy a hablar de 5 centavitos, la propia Andrea ya les habló, pero sí quisiera leerles un pequeño texto de curaduría que hizo el profesor Pedro Antonio Rojas para la sala. Me pareció muy interesante. Estas son las 5 obras que se presentaron de la colección. Me disculpan los artistas del programa que hicieron parte de las reinterpretaciones porque tuve un lapsus y olvidé poner también las fotografías de ellos. El texto dice así: suele decirse que el arte es visionario, que sin proponérselo puede augurar el futuro y al mismo tiempo encarnar todas las formas del pasado, hacernos sentir el amor, el sufrimiento y la locura de otras épocas. Ahora bien, imaginen que entran en una habitación oscura donde por 5 centavos se pudiera desdibujar
las fronteras del tiempo. Seguramente podrán entrever una nación multiforme, donde se entrecruzan escenarios violentos y festivos, rituales que, como bocetos inconclusos, evocan una ancestralidad latente. Asimismo, escucharán los murmullos de la vida cotidiana, el bullicio de las plazas de mercado y las chivas atiborradas de cantos y pregones. Se abrirán además los salones de baile donde la burguesía colombiana toma sus cócteles, trama sus rapiñas y nos observa con desprecio. Al mismo tiempo, se despejarán los caminos de las selvas, montañas y llanuras donde el pueblo lucha contra la desigualdad, no solo con fusiles, sino con la ternura de sus madres que arrullan y amamantan a sus hijos. Después de imaginar esa alegría y ese infierno, recorran la sala de exposición. Encontrarán 5 obras de la colección de la Pinacoteca, descubrirán cómo estas tensiones todavía atraviesan nuestras prácticas artísticas que se debaten entre la expresión y la figuración, el canon y el modernismo, lo académico y lo popular, lo oficial y lo subversivo, el reconocimiento y el olvido. Quizás adviertan que, a pesar de la angustia de saber que existe una Colombia que fue y ya no será, persiste el deseo intenso y poético de comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Aquí tenemos un poco como un videito de las obras de la colección para cerrar. Cada obra de la colección es un testimonio al pasado, una ventana a la historia y a la cultura de sus primeras pinturas hasta las obras más contemporáneas. La colección traza un recorrido visual a través del tiempo, mostrando la riqueza y diversidad de las expresiones artísticas locales. Al ser reconocida como entidad museal, adquiere un estatus de patrimonio, reconocimiento que subraya la importancia de proteger y conservar estas obras, asegurando su legado artístico que se mantiene vivo y accesible. A pesar de su limitada infraestructura, la Pinacoteca se proyecta como agente activo en la cultura universitaria y ciudadana, actuando como dispositivo de memoria visual e integrando redes museales para la puesta en valor, circulación y apropiación social del arte. Estas acciones convierten la colección en un puente entre el pasado y el presente, entre generaciones y sensibilidades diversas. El impacto social y educativo se evidencia en el papel que la Pinacoteca como laboratorio de aprendizaje, centro expositor y espacio de reflexión crítica facilita en el diálogo de la cultura entre la academia, los creadores y la ciudadanía, promoviendo el acceso abierto, el sentido de pertinencia al patrimonio artístico. Así, la Pinacoteca de la Universidad de Caldas espero se consolide como uno de los referentes culturales más importantes del eje cafetero y de Colombia, contribuyendo activamente a la formación de artistas, al enriquecimiento cultural de la sociedad y a la preservación de un legado cuya protección es responsabilidad de todos. La historia de sus colecciones demuestra cómo el arte es una herramienta vital de transformación social. Invitados todos a seguir apoyando, valorando y protegiendo nuestra riqueza artística y cultural para generaciones por venir. Muchas gracias. Bueno, hay un cambio y vamos a abrir el foro para Alejandra Murcia, que son unas preguntitas que preparamos de acuerdo a su presentación. Entonces, la primera es, ¿por qué conserva su vigencia el estudio de obras del pasado para jóvenes estudiantes, como las que alberga la Pinacoteca del Palacio de Bellas Artes en su colección? Repites, por favor. ¿Por qué conserva su vigencia el estudio de obras del pasado para jóvenes estudiantes, como las que alberga la Pinacoteca del Palacio de Bellas Artes en su colección? Bueno, pues yo diría que no lo vincularía, digamos, que solo a los jóvenes. Entiendo un poco como la pregunta desde la academia, pero realmente la colección es un acervo muy importante y que todos deberíamos poder tener un acceso a esa colección. De hecho, pues no lo mencioné allí, pero también lo he convertido en un laboratorio que quisiera que a futuro, con estas estanterías, pues pueda ser un museo o por lo menos ese espacio abierto para investigadores y, en fin,
Entonces es un acervo que no solamente deben apreciar los jóvenes artistas o jóvenes investigadores, sino que en todas las generaciones deberían esta colección aportar. Yo creo que es importante porque es conocer la historia de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra región. Siempre decimos que estamos muy permeados por ejemplo, por las culturas europeas, pero tenemos una colección con una cantidad de artistas impresionantes precisamente de nuestra región. Por lo tanto, es importante que realmente reconozcamos nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestros artistas. Si bien contamos con obras de artistas internacionales, no sabría decirles cuántas exactamente, pues esos artistas internacionales realmente han pasado por esta academia. No es que estén en otra parte del mundo y digan, yo quiero donar una obra por allá a la colección de la Pinacoteca. No, han hecho parte de la academia. El último fue Junji Konishi, que estuvo alrededor de, no sé, 2010, 2014 tal vez, y que nos brindó como todo ese conocimiento y también se llevó el conocimiento de las técnicas que nosotros tenemos y manejamos. Entonces, es muy importante a ese nivel. Pero también es importante, digamos, ya desde esa parte de los jóvenes y de la academia como tal, pues contar con esos referentes artísticos, porque realmente esos referentes artísticos son los que nos van o con los que vamos a entender qué es lo que ha pasado en la historia del arte, qué es lo que ha pasado en nuestra región, cómo han cambiado las miradas y lo que sucede allí, y nos va a permitir como enfocarnos de otra manera en nuestras obras. Cuando estudiaba, por ejemplo, un profesor me dijo, un ejemplo X, es que ese circulito pues ya lo habían hecho, usted no se ha inventado nada. Y yo le decía, sí, nosotros como artistas no nos inventamos, nosotros como artistas nos exponemos, mostramos esa sensibilidad, contamos una historia, criticamos o cuestionamos desde el contexto social y cultural. Entonces, importante conocer todos estos artistas y todas estas obras que maneja la colección precisamente por eso, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en ese contexto y cómo nosotros como artistas nos apropiamos también de esas obras para construir las nuestras propias. Me parece muy interesante lo que dices, Aleja, mencionar que no solamente recae en la información de los jóvenes, sino también en todas las edades, y justo pensando en eso, realizamos la segunda pregunta. Bueno, pues no estrechamente relacionadas con él. Así que nos preguntamos cómo se relacionan esos espacios independientes con los espacios institucionales y también cómo lograr acercar de manera activa y asertiva a la ciudadanía a estos espacios de manera conjunta. Pues mira que el acercamiento que tenemos es bastante grande. Contamos con la red de museos y espacios expositivos, precisamente Cebolla Estudio, la Fábrica Terminal, la FAOS, que por aquí está Laura, el Banco de la República, el Colombo, la Alianza Francesa, el Teatro Tisch, se me pasarán algunos. Pues hacemos parte de una red de museos que hemos logrado consolidar, con la cual creamos, por ejemplo, la Semana de los Museos. Entonces es muy importante contar con esos otros espacios, que sé que si bien para nosotros como institución es difícil sostener un espacio, muchos dirán, pero es que la universidad tiene recursos y nos damos cuenta a través de esos procesos que no es así. Sé lo duro que es para estos espacios también salir adelante y tener como diferentes plataformas, también convocar artistas, pero son espacios que realmente nos han abierto las puertas en muchas ocasiones a todos los artistas de la escuela,
que durante esta semana los museos también han abierto esas puertas no solamente para artistas de afuera, sino para los mismos artistas de la academia. Entonces, siempre va a ser importante contar con una red, no solamente de espacios expositivos, sino también de esos amigos y artistas como tal. Y esta red creo que ha logrado cosas muy bellas porque la Semana de los Museos cada vez crece más, queremos hacer muchas más cosas, a veces no alcanza el tiempo, o tampoco se cuenta con el recurso, pero sí es muy importante como estos espacios, porque es salirnos también de lo institucional, ¿cierto? No solamente contar con ese espacio institucional, sino con otros espacios realmente que tenga la ciudad y que maneje el arte como a otros niveles. Muchas gracias. Pues pensando también que hablaste y se ha hablado de la exposición de 5 centavitos y se mencionó que se trabajó con 5 estudiantes de artes plásticas y son artistas jóvenes. Nos gustaría saber cuál es el papel de los artistas emergentes en la Pinacoteca y cómo pueden llegar a ser parte de la colección. ¿Cómo pueden llegar a ser parte de qué? De la colección de la Pinacoteca. Ok. Bueno, los artistas emergentes realmente... Es que la Pinacoteca con esa sala de exposición temporal, yo creo que lo que más tiene es esos artistas emergentes. Realmente muy pocas veces hemos contado pues con artistas top, digamos, dentro de la sala. Entonces es una sala muy asequible, tanto para egresados como para estudiantes, como para artistas en general, y que abre esos espacios precisamente para esto. Hacer parte de la colección, como les mostraba desde la fundación de la Pinacoteca, es con esa resolución. La resolución dice muy claramente, la universidad no compra obras de arte, se crea para donación, entonces pues quien esté interesado, bienvenido y recibiremos pues como su donación en la Pinacoteca. Muy interesante porque en los últimos años, desde que yo estoy coordinando la sala, he recibido alrededor de 5 obras más para la colección. Entonces, mirar o tener esa mirada de hace tantos años atrás cuando se crea y la mirada reciente, entonces cómo dialogan también estas obras allí en este espacio. Vale, muchas gracias. Sé que es muy importante tener presente esta información en pro de querer participar de parte de la colección. Y para cerrar queríamos saber qué desafíos ha enfrentado como directora de la Pinacoteca del Palacio de Bellas Artes al momento de diseñar proyectos que impliquen la circulación de la colección. Todos. No, son muchos los desafíos. Imagínense que la universidad, ¿cómo decirlo? Digamos que cada investigación que nosotros presentamos o cada proyecto pues tiene unos recursos. A veces nos aprueban esas investigaciones o proyectos con recursos y otras veces sin recursos. Cuando nos aprueban con recursos, digamos que las compras que se hacen, a ver, yo compré un televisor, por ejemplo. La universidad maneja un sistema de inventarios y estos inventarios, ese televisor queda cargado a mi nombre. Es decir, es mi responsabilidad estar todo el tiempo pendiente de este equipo y de entregarlo nuevamente a la universidad. Más o menos una vez al año o por semestre tenemos encima los de inventarios haciendo como el balance de qué tenemos y qué no tenemos. Hace muchos años la colección estuvo en ese inventario. Luego llega un cambio de administración y el nuevo modelo o el nuevo sistema que se tiene a través de la plataforma para inventariar no permite que la colección esté en ese inventario. Entonces, cuando me voy yo a preguntarme a nombre de quién están todas estas obras, pues resulta que no están a nombre de nadie. Y cuando pido a la oficina de inventarios, que es una de las grandes dificultades para que estas colecciones salgan de ese bodegaje, pues ¿dónde está el inventario? ¿Quién es el custodio de eso? Obviamente yo me considero la que custodia porque la tengo a mi cargo, pues sobre todo el proyecto.
pero realmente ante la universidad no están a nombre de nadie. Y lo que me responde la oficina de inventarios, que obviamente pues está en miras a mirar cuáles son las posibles soluciones, es que en esta nueva plataforma solamente se carga todo lo que tenga factura. Entonces, pues nunca vamos a tener una factura de las colecciones porque no las estamos comprando. Y más allá de eso, me dicen también como, bueno, es que entonces para poderlas tener en esta plataforma, pues necesitamos que nos den la valorización de esas obras. Y la valorización no es que la profe Andrea, Pedro o alguno de nosotros digamos, ay, la obra vale tanto, sino pues que realmente expertos en esto pues hagan esa evaluación y se detalle. Si bien hacemos parte de 5, con el profe Juan David, con la profe Andrea, conversamos con 5, enviamos un correo para ver si nos apoyan en el valor que pueden tener estas obras. Obviamente pues no será en todas al mismo tiempo, pero sí pedíamos como unas 20 por ahora para poderlas ir colocando pues en este inventario. Y no, pues 5 simplemente le manda otro, ¿cierto? Y estamos como a la espera de que esas otras personas nos respondan en ese apoyo, seguramente. Ese es como el primer o el más grande desafío, ¿cierto? Que la colección no puede salir de allí sin estar realmente, porque así no aparezca en ese inventario, pues se pierde un elemento o una obra de la colección y pues va a ser catastrófico, sobre todo para mí. Pero otro de los grandes desafíos es el recurso. Obviamente pues para que una exposición, para un montaje de una exposición y para que ella salga e itinere, pues se necesita un recurso para su correcta manipulación, para su embalaje. Digamos, ahorita se ha hecho un proceso que se ha ido trabajando con Juan y con Sebas, que está por allá atrás, para poder trasladar estas obras que la profe Andrea seleccionamos para llevar al nuevo Museo MUG, y ha sido un proceso largo, y ha sido un proceso arduo, y un proceso en el que pues, no se cuentan con todos los materiales para la limpieza y en fin. Yo creo que de desafíos podría seguir diciendo muchos. A mí me encantaría, no sé, la universidad tiene, por ejemplo, universidad en tu colegio, universidad en el barrio o museo en el barrio, y en estos días hablaba con el profe Sebastián Rivera. Él tiene un museo modulable, que es un museo, es una estructura que uno puede armar y desarmar y hacer diferentes montajes con ellas. Y me imaginaba qué interesante sería poder llevar una colección como estas a un barrio como Villahermosa, como El Solferino, pues, y tener una exposición de estas allí, ¿cierto? Pero pues tendríamos varias limitaciones para poder hacer el traslado de estas piezas y que regresen pues como a su lugar original. No sé. Me parece muy interesante como hablar sobre tanto los desafíos, mencionar cómo el papel que juegan los artistas emergentes para ser parte de un futuro de la colección. Muchísimas gracias por tu ponencia, por tomarte el tiempo de responder las preguntas y por estar aquí. A ustedes. Continuamos con el siguiente ponente, que es Nicolás Gómez. Nicolás Gómez Echeverri es egresado de la carrera de arte de la Universidad de Los Ángeles y una maestría en investigación